Muy buenas noches, distinguida audiencia. Es un honor para Invesciencias, la Fundación de Investigaciones Científicas Tecnológicas del Perú, Invesciencias, tener ahora un expositor del más alto nivel. Es nacido en Huaraz, ha vivido intensamente lo que es la sismología, es un físico graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un doctorado en la Universidad de Cornell y también tiene una maestría en el Centro de Investigaciones de Trieste, que es uno de los más reconocidos del mundo. También tiene una pasantía en el Centro del CERF de Europa, el Centro de Aceleración Atómica. Y actualmente es el director del Instituto de Sismología, el Centro Regional de Sismología para América Latina. Es un honor tener al doctor Leandro y pedimos un aplauso. Te ayudo. Ah, toda la modernidad. Espérate un rato. Bien. Acá. Permítame. A ver, voy a. A ver. Ahí está, ¿no? Ya. Muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha realizado Invesciencias en esta ocasión. No es la primera vez que estoy acá. Ya estoy, me parece, por tercera vez. Eso significa que no lo he hecho mal, porque también puede significar que necesitan rellenar un espacio, pero no es así. Bueno, en esta ocasión eh, yo escribí mi charla, ¿no? La verdad que no me di ni cuenta de la extensión que había hecho, pero si acá estaría hace algunos años, tal vez 20 años, probablemente la diera sin leer, pero ya el cerebro, yo creo que gana en cosas con la edad y pierde en otras, ¿no? Gana, por ejemplo, análisis, gana una especie de razonamiento, pero memoria se pierde. Yo ya no tengo a pesar de que he escrito, ya no puedo repetir como lo hubiese hecho hace muchos años. Así que me van a perdonar, pero voy a leer mi charla. Bueno, ¿no? El título de la exposición que me encargaron fue La función social primordial de la ciencia, el servicio a la humanidad y la paz. Eh, Permítame comenzar no con una teoría, ni con una definición, ni con una cita. Permítame comenzar con mi infancia. Porque antes de llegar a los laboratorios, a las universidades, a los centros científicos, conocí otro tipo de conocimiento, el conocimiento silencioso del Perú profundo. Crecí observando las zonas rurales de nuestra tierra. Aprendí desde niño a mirar las montañas no como paisajes, sino como parte de una relación viva entre el ser humano y la naturaleza. Aprendí a escuchar a las personas sencillas del campo, a valorar su intuición, a su sabiduría, su capacidad de comprender los ciclos de la vida sin haber pasado necesariamente por una universidad. Y debo decir algo que considero fundamental. Gran parte de esa sensibilidad se la debo a mis padres. Mi padre y mi madre me enseñaron algo que ninguna institución puede enseñar completamente. Me enseñaron a respetar al ser humano, a valorar la dignidad de las personas humildes, a comprender que el conocimiento no siempre viene envuelto en títulos y que la sabiduría puede habitar también en quien trabaja la tierra y quien observa el cielo, en quien convive diariamente con la naturaleza. Y aquí un paréntesis para recordar a José Saramago, Premio Nobel de Literatura portugués. Él en su discurso al recibir el Premio Nobel dijo que el hombre más sabio que había encontrado en su vida no sabía leer ni escribir. Se refería a su abuelo, que fue el que prácticamente le dio los primeros pasos en lo que fue después él. Cierro paréntesis y continúo. Mis padres me enseñaron, sin discursos sofisticados, que la vida debía tener sentido humano. Y quizá por eso, incluso después de muchos años dedicados a la ciencia, nunca pude separar completamente el conocimiento científico de la realidad humana.
porque antes de aprender ecuaciones, aprendí a observar. Antes de aprender teorías, aprendí a escuchar. Y antes de hablar de ciencia, aprendí el valor de la solidaridad y del sufrimiento humano. Yo, un paréntesis nuevamente, yo empecé a estudiar en un colegio fiscal donde mi madre era la directora. Solamente había 3 secciones, transición, primero y segundo de primaria. Mi madre siempre enseñaba transición. ¿Por qué? Porque era la única persona que hablaba quechua en el colegio. Porque los niños que venían a estudiar eran niños del campo y niños de la ciudad. Los niños del campo aprendían en 2 años, porque en primer año aprendían a hablar el castellano y el segundo año recién aprendían a leer y escribir. Yo aprendí a compartir con esos niños descalzos, pobres, que caminaban a veces 3 horas para llegar al colegio. Empecé a entenderlos cuando yo tenía 5 años de edad, estaba en ese colegio, ¿no? Y luego pasé a un colegio fiscal distinto, pegaban a los alumnos, no me gustó, de ahí pasé a otro colegio donde me hacían bullying y también fue una experiencia negativa. Y después continuaré con el resto de mi charla de contarles el resto de esa historia. Permítame seguir con una herida, porque hay acontecimientos que no solo destruyen ciudades, destruyen también la inocencia. En el año 1970, el Perú vivió uno de los episodios más devastadores de su historia, el terremoto y el aluvión de Ancash. Pero reducir aquello a un evento natural sería casi una forma de olvidar. Y olvidar también puede ser una tragedia. Yo era un joven cuando ocurrió aquella catástrofe, un adolescente. Y todavía puedo recordar el silencio posterior, porque hay silencios que pesan más que el ruido. El silencio de las calles destruidas, el silencio de las familias que buscaban a sus muertos, con las manos ensangrentadas, levantando las piedras y los adobes. El silencio de una sociedad que descubría de la manera más brutal su propia fragilidad. Miles de personas desaparecieron, dentro de las cuales estuvieron más de 40 de mis familiares. Pueblos enteros quedaron sepultados y en medio de esa tragedia surgió una pregunta que me acompaña toda la vida, que me acompañaría toda la vida. ¿Por qué ocurrió tanto dolor? Con el tiempo comprendí algo profundamente incómodo. No bastaba con atribuir la tragedia a la naturaleza. Natural fue el fenómeno, natural fue la liberación de energía, natural fue la dinámica de un planeta vivo, pero las consecuencias fueron humanas, porque muchas muertes pudieron evitarse. Y cuando una tragedia puede reducirse y no se reduce, entonces ya no estamos hablando solamente de naturaleza, estamos hablando de cultura, estamos hablando de educación, estamos hablando de decisiones, estamos hablando de sociedad. Aquella experiencia cambió mi vida. No solo porque me acercó a la sismología, sino porque me obligó a comprender algo mucho más profundo. La ciencia no puede existir aislada del sufrimiento humano. La ciencia no puede limitarse a publicar artículos mientras la gente sigue muriendo por causas evitables. La ciencia no puede convertirse únicamente en prestigio académico. Debe convertirse en conciencia, debe convertirse en servicio, debe convertirse en responsabilidad, porque el conocimiento que no protege la vida termina perdiendo su sentido. Con los años tuve la oportunidad de recorrer laboratorios, universidades y centros científicos del mundo. Tuve la oportunidad de visitar instituciones extraordinarias. Recuerdo, por ejemplo, mi visita al CERN en el año 2006, Centro de Estudios Nucleares Europeos, que quedé en Ginebra, en Suiza. Uno siente allí la grandeza del intelecto humano, la capacidad del ser humano para explorar lo invisible, para interrogar la materia, para intentar comprender el origen mismo del universo. Y sin embargo, incluso en medio de semejante maravilla científica, surgía una pregunta que nunca me abandonó. ¿Qué sentido tiene comprender el universo si todavía no aprendemos a convivir entre nosotros? Porque el problema más grande de la humanidad ya no es únicamente tecnológico, es ético, es cultural, es humano. Vivimos una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad tuvo tanto acceso al conocimiento. Nunca antes tuvimos tanta tecnología. Nunca antes hubo tantas herramientas para mejorar la vida. Y sin embargo, nunca antes habíamos visto una contradicción tan profunda. Sabemos más, pero no necesariamente comprendemos más. Estamos más conectados, pero muchas veces más solos. Tenemos más medios, pero menos propósito. Y eso debería preocuparnos profundamente,
porque estamos entrando en una etapa histórica en la que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que nuestra madurez moral. Y cuando eso ocurre, el riesgo es enorme. Y esto que hablo yo lo he experimentado en mí mismo, porque en algún momento de mi vida, yo soy hijo único, vivía con mi madre, el hecho de estar absorto en mis ideas, en la tecnología, en mis proyectos, cuando llegaba a la casa, muchas veces mi madre, yo le saludaba a mi madre y me iba a mi cuarto a descansar. Mi madre aparecía en la puerta y me miraba y me decía, ¿cómo te ha ido? Bien, pero yo sentía una especie de fastidio tal vez, porque mi madre estaba ahí, yo quería pensar en mis proyectos y las cosas y me miraba. No entendía que tal vez ella necesitaba un abrazo mío, no entendía tal vez que ella necesitaba que yo salga a pasear con ella. Entonces, ya cuando yo la vi postrada en una casa de reposo sin funcionalidades, traté de reparar ese elemento de comportamiento que me llevó a todo lo que le he expresado ahora. Bueno, cierro el paréntesis. La ciencia puede salvar millones de vidas, pero también puede convertirse en una de las herramientas más destructivas jamás creadas por el ser humano. Y la historia reciente del mundo debería obligarnos a reflexionar profundamente sobre ella. La misma inteligencia que permitió avances médicos extraordinarios también construyó bombas capaces de destruir ciudades enteras. La misma capacidad científica que permitió explorar el espacio desarrolló sistemas sofisticados de vigilancia, manipulación y guerra. Y la ciencia permitió curar enfermedades, pero también perfeccionó mecanismos de exterminio. Y hoy seguimos viendo cómo el conocimiento tecnológico puede utilizarse para el control, la desinformación y la destrucción. Vivimos una época en la que las guerras ya no solo se libran con armas tradicionales, se libran también con información, con manipulación psicológica, con tecnología, con inteligencia artificial, con sistemas capaces de alterar percepciones humanas a gran escala. Y esto nos obliga a formular una pregunta profundamente incómoda. ¿Hemos avanzado realmente como civilización? Porque el verdadero progreso no puede medirse únicamente por la sofisticación tecnológica, debe medirse también por nuestra capacidad ética, por nuestra capacidad de construir paz. Y la paz no es pasividad, no es silencio, no es ausencia temporal de guerra. La paz verdadera exige justicia, exige educación, exige pensamiento crítico, exige reducir desigualdades, exige comprender que ningún desarrollo tecnológico tendrá sentido si termina destruyendo la dignidad humana. Por eso considero que una de las funciones más importantes de la ciencia contemporánea debe ser precisamente defender la vida, humanizar el progreso. Y esto lo enfatizo, humanizar el progreso. Recordamos constantemente que el conocimiento sin conciencia puede transformarse en una amenaza para la propia humanidad, pero también puede destruirlas con una eficiencia nunca antes vista. La tecnología puede acercarnos o puede manipularnos, puede liberar o puede controlar. El problema no es el conocimiento, el problema es la dirección ética de ese conocimiento. Por eso debemos decirlo con claridad. La ciencia no es buena por sí misma. La ciencia amplifica nuestras capacidades, pero no define nuestras intenciones. Y allí aparece uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Estamos formando generaciones extremadamente capacitadas para consumir información, pero no necesariamente para pensar. Y pensar profundamente se está convirtiendo en un acto extraño. Vivimos rodeados de velocidad. La inmediatez ha reemplazado a la reflexión. La opinión reemplaza con frecuencia la evidencia y la emoción instantánea reemplaza al análisis. Y poco a poco la duda, que es el origen del pensamiento científico, comienza a veces a verse como debilidad. Cuando en realidad, dudar es una de las formas más altas de honestidad intelectual. La ciencia nació precisamente de la duda. Nació cuando alguien se atrevió a cuestionar lo aparentemente evidente. Nació cuando el ser humano decidió dejar de aceptar explicaciones por autoridad. Nació cuando comprendimos que ninguna idea debía estar por encima del cuestionamiento. Y sin embargo seguimos cayendo en el mismo error histórico, convertir ideas en dogmas. Un paréntesis. En la universidad tuve un profesor brillante realmente, que nos enseñaba mecánica cuántica y física moderna. No solamente enseñaba la teoría, sino enseñaba la historia, cómo había aparecido, los problemas que tenían los científicos.
Pero después de demostrar su teoría de manera dramática, volteaba y nos decía, ¿dudan? Ninguno de nosotros afirmaba. Decíamos, movíamos la cabeza, mal, deben dudar, porque esto probablemente en el futuro cambie y esta verdad ya no sea una verdad para el futuro. Puede mejorar o simplemente tener sus limitaciones. Esa enseñanza que me dio ese maestro fue muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque el dogma es uno de los enemigos más peligrosos del progreso humano. Y esto exige una reflexión particularmente importante. Muchas veces las doctrinas más peligrosas no nacen de personas mediocres, nacen de personas extraordinarias, de grandes intelectuales, de figuras admiradas, de líderes con enorme capacidad de influencia. Y precisamente por eso resultan tan peligrosas cuando dejan de ser cuestionadas, porque el prestigio intelectual puede generar obediencia, y la obediencia intelectual es profundamente contraria al espíritu científico. El método científico no consiste en aceptar ideas por admiración, consiste en cuestionarlas, en verificarlas, en someterlas permanentemente a crítica. Ninguna persona, por brillante que sea, está por encima de la posibilidad del error. La historia de la ciencia demuestra justamente eso. Grandes figuras defendieron ideas equivocadas. Paradigmas aparentemente indestructibles terminaron derrumbándose. Y eso no disminuye la grandeza de la ciencia, la engrandece, porque demuestra que su verdadera fortaleza no es la autoridad, es la capacidad de corregirse. Por eso debemos recuperar el valor de la duda. Pero no una duda superficial, no una duda usada para destruir toda verdad, sino una duda honesta, profunda, rigurosa, una duda que obliga a pensar, que obliga a revisar nuestras propias convicciones, que nos recuerda constantemente que el conocimiento humano es siempre provisional. Quizá una de las tragedias contemporáneas es que muchas personas creen pensar cuando en realidad solamente repiten. Repetimos discursos, repiten ideologías, repiten frases, repiten emociones colectivas, pero el pensamiento verdadero exige algo mucho más difícil, el valor de cuestionar incluso aquello que queremos creer. No porque siempre sea falso, sino porque impide preguntar, porque impide corregir, porque convierte las ideas en cárceles. La historia de la humanidad está llena de verdades que parecían eternas y terminaron derrumbándose. Durante siglos creímos cosas que hoy consideramos absurdas. Y seguramente muchas de las cosas que hoy creemos absolutas serán cuestionadas mañana. Esa es precisamente la grandeza de la ciencia, no su perfección, sino su capacidad de corregirse. La ciencia verdadera no teme reconocer errores, porque comprende que avanzar implica rectificar. Pero para que eso ocurra necesitamos una sociedad capaz de pensar críticamente. Y allí aparece uno de los problemas más graves que enfrentamos como país y como civilización. Estamos educando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Así de simple. Seguimos enseñando cómo sin memorizar, como si memorizar fuera comprender, como si repetir fuera aprender, como si obedecer fuera pensar. Y eso constituye una tragedia silenciosa, porque el futuro no necesitará únicamente personas que acumulen datos, necesitará seres humanos capaces de interpretar la realidad, capaces de cuestionar, capaces de crear, capaces de imaginar soluciones nuevas, capaces de pensar con independencia. Cuando presenté mi libro en la ciudad de Huaraz, mi tierra, comprendí nuevamente algo profundo, doloroso, profundamente doloroso. Las sociedades también pueden perder la memoria. Y cuando una sociedad pierde la memoria, repite tragedias. Eso ocurre con los terremotos, pero también ocurre con la política, con la educación, con la violencia, con la corrupción, con la indiferencia. El problema del Perú no es solamente económico, es un problema de visión, de prioridades, de comprensión histórica, porque hemos comenzado a acostumbrarnos peligrosamente a convivir con lo inaceptable. Nos acostumbramos a la precariedad, nos acostumbramos a la improvisación, nos acostumbramos a la mediocridad, y una sociedad que normaliza la mediocridad termina destruyendo su propio futuro. A veces me pregunto, ¿qué clase de ser humano estamos formando? Y esa pregunta me preocupa profundamente, porque observo una humanidad donde el éxito empieza a medirse solamente por el consumo, ¿no es cierto? Por la apariencia, que es lo que tengo, por el tener, ya no es el saber, por la acumulación, por la visibilidad, mientras valores fundamentales comienzan a diluirse.
¿Cuáles son esos? La fraternidad, la solidaridad, el altruismo, el amor por el prójimo, incluso el amor hacia los más cercanos. Estamos creando individuos capaces de acceder instantáneamente a millones de datos, pero muchas veces incapaces de escuchar, incapaces de convivir, incapaces de comprender el sufrimiento ajeno. Y eso representa un fracaso profundo, porque el verdadero desarrollo humano no puede medirse solo en tecnología, debe medirse también en sensibilidad, en ética, en humanidad. De nada sirve conquistar el espacio si no somos capaces de construir sociedades más justas. De nada sirve hablar de inteligencia artificial si seguimos fracasando en la inteligencia humana más elemental, la capacidad de comprender al otro. Por eso considero que la función social primordial de la ciencia no es producir más conocimiento por sí mismo, es utilizar el conocimiento para reducir el sufrimiento, para ampliar la dignidad humana, para construir convivencia, para proteger la vida. Y eso exige valentía, porque la ciencia auténtica incomoda, cuestiona intereses, destruye prejuicios, rompe paradigmas. Y muchas veces la sociedad no quiere escuchar aquello que cuestiona sus comodidades. Sin embargo, la historia demuestra que las grandes transformaciones humanas siempre comenzaron con personas capaces de pensar distinto. Permítame volver otra vez al terremoto de 1970. Han pasado décadas. Hoy conocemos muchísimo más sobre los procesos sísmicos. Sabemos cómo reducir los riesgos. Sabemos cómo construir mejor. Sabemos cómo educar para prevenir. Sabemos cómo interpretar sistemas de monitoreo. Sabemos cómo reducir la vulnerabilidad. Entonces la pregunta ya no es científica, la pregunta es moral. ¿Por qué seguimos permitiendo tragedias evitables? ¿Por qué seguimos construyendo donde no debemos? ¿Por qué seguimos postergando la prevención? ¿Por qué reaccionamos después de la catástrofe, si no antes? Porque el verdadero problema muchas veces no es la ausencia de conocimiento, es la ausencia de cultura científica. Es la incapacidad de convertir conocimiento en acción colectiva. Y allí aparece otro desafío enorme. La ciencia no debe permanecer encerrada en laboratorios, debe dialogar con la sociedad, debe formar ciudadanos, debe pensar, debe inspirar pensamiento, debe ayudar a construir conciencia crítica. Porque una población científicamente educada no es simplemente una población que conoce fórmulas, es una población menos manipulable, menos vulnerable a la mentira, menos dependiente del fanatismo, más capaz de tomar decisiones racionales. Y esto es fundamental en el mundo actual. Hoy la humanidad enfrenta una crisis de pensamiento. La información circula a velocidades gigantescas, pero muchas veces sin análisis, sin profundidad, sin contexto. Y entonces aparecen fenómenos extremadamente peligrosos. Personas que creen saber porque consumen fragmentos de información. Discursos simplistas que reducen problemas complejos. Verdades emocionales que desplazan a la evidencia. Y sociedades enteras que empiezan a construir sus decisiones sobre percepciones y no sobre conocimiento. Eso es profundamente peligroso, porque una sociedad que deja de pensar críticamente se vuelve vulnerable, vulnerable a la manipulación, vulnerable al autoritarismo, vulnerable a los discursos fáciles, vulnerable a quienes ofrecen soluciones simples para problemas complejos. Y la historia demuestra que esos caminos casi siempre terminan en tragedia. Por eso necesitamos recuperar algo esencial: la educación. La educación como herramienta de transformación humana. La educación no debe limitarse a producir profesionales, debe formar seres humanos, debe ayudarnos a encontrar sentido a la vida, debe ayudarnos a comprender nuestra responsabilidad frente al mundo, debe enseñarnos no solamente a competir, sino también a convivir, no solamente a producir, sino también a reflexionar, no solamente a triunfar, sino también a servir. Les contaba al inicio de mi charla que yo pasé esas experiencias en el colegio. Abro un paréntesis nuevamente acá. Después de la experiencia de ese colegio donde me hacían bullying, yo tenía 10 años, apareció un colegio en mi tierra, raro, un colegio San Benito, dirigido por padres benedictinos americanos. Ahí entré. Éramos 3 secciones: cuarto primaria, quinto de primaria y primer año de media. Y así cada año iba avanzando una sección. Recuerdo mucho las enseñanzas de estos religiosos. Por supuesto, nada tiene que ver con la religión, casi no nos enseñaron las creencias que un colegio católico
o protestante, o qué sé yo, mete a sus estudiantes. Recuerdo mucho a un hermano que se llamaba el hermano Javier. Él decía que nunca iba a ser cura, le decíamos brother. Él quería servir a la humanidad. Él había peleado en la guerra de Corea y nos hablaba la tragedia que fue eso para su país y para ellos. Tenía una cicatriz, una bala le había entrado por la parte, la base aquí de la mandíbula, le había salido por acá, tenía toda la encía reconstruida de platino. Y él nos decía algo interesante. Nos decía, ¿qué hacen ustedes al levantarse? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo recuerdo ese colegio, no el academicismo que me dio, no las materias que llevamos, acuerdo los valores que nos metió ese colegio, que me han servido hasta el día de hoy. Entonces nos quedábamos callados y nos decía, lo primero que ustedes tienen que hacer al levantarse es tender su cama. Después, bañarse. Después, ayudar en el desayuno. Y todos los días era eso. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Quién ha atendido su cama? ¿Quién se ha bañado? Yo nunca atendía mi cama porque tenía una muchacha que le llamábamos en mi pueblo, a las empleadas que le llamamos acá, que en realidad son las sirvientas de las casas. A veces buscamos términos bonitos para una realidad. Son sirvientas, igual que los pueblos jóvenes, son barriadas, iguales con otro nombre. Entonces, esa sirvienta me tendía mi cama. Y yo nunca me ayudaba en el desayuno. Por supuesto que teníamos agua, pero era complicado en mi tierra en esa época. Yo empecé a tender la cama. Mi padre y mi madre me decían, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué haces eso? Y ayudaba, luego ya las cosas estaban preparadas desde el día anterior. Y todos los días llegábamos y sabíamos que el hermano Javier nos iba a decir, ¿quién ha tendido su cama? Todos levantamos la mano. ¿Quién se ha bañado? Todos levantábamos la mano. ¿Quién ha ayudado en el desayuno? Levantábamos la mano. Luego, la puntualidad. Acá, la hora peruana es la mejor hora. Ese término que ustedes tienen desaparezca, ¿no? Acá la hora peruana es la mejor hora. Ellos a las 8 era a las 8 y nos explicaron por qué la puntualidad era importante, por el respeto que merece la gente y porque también muchas veces el tiempo que esa gente pierde cuando uno es impuntual es importante. La primera reunión de padres de familia habría 4 o 5 personas en el auditorio. Comenzaron a la hora exacta. Pasó media hora, siguieron llegando los padres. A la hora ya había bastante gente. Terminaron y vino la jalada de orejas a los padres. Porque nuestros padres también estaban contaminados como nosotros. Y así siguieron. A medio año, antes de las 7 de la noche, que era la reunión de padres de familia, estaba lleno el auditorio. Así nos enseñaron. Luego nosotros salíamos a veces a detrás del colegio a arreglar nuestros problemas. Y se dieron cuenta. Y nosotros teníamos unos guantes de box en el gimnasio enormes. Y cuando veían eso nos llamaban, vengan, pónganse los guantes. 1 minuto por round. Los puñetes iban por todo lado, no valían ni cabezados, no valían ni cabezas, ¿cómo se llama? Ni patadas. Entonces, un momento se me apagó la computadora. Entonces, terminábamos más agotados que cualquier cosa. Yo decían, ¿se resolvió todo? ¿Ya están bien? Sí, correcto. Y nos decían, ¿por qué hemos llegado a eso? Dense la mano, dense un abrazo y se acabó. Y los padres, curiosamente, del colegio, los padres de familia decían que ellos estaban incitando a la violencia. Así somos hipócritas muchas veces en la sociedad en que vivimos. Y ellos le dijeron, ustedes son unos hipócritas porque permiten que sus hijos atrás del colegio se peleen y nosotros aquí resolvemos la cosa civilizadamente y nos critican. Entonces ya no decíamos, vamos a la salida nos vemos, decía, vamos al cura, ¿no? Eso era interesante, la puntualidad. Luego nos enseñaron a aceptar el fracaso, algo que muchas veces nadie enseña, aceptar el fracaso. Hacíamos cosas que no resultaban y aprendimos a aceptar el fracaso. Luego también nos enseñaron a colaborar.
no a competir, no a ver a mi amigo como un rival, sino verlo como algo cercano a mí para colaborar y lograr un propósito. Todas esas enseñanzas es lo que más rescato de todo el elemento académico que me dio ese colegio, que por cierto fue interesante cuando ellos nos enseñaron. Bueno, cierro paréntesis. El conocimiento sin ética puede convertirse en una forma sofisticada de barbarie. Y la historia del siglo XX nos lo recordó dolorosamente. La ciencia permitió avances extraordinarios, pero también permitió guerras devastadoras. Construimos antibióticos, pero también armas nucleares. Desarrollamos tecnologías médicas impresionantes, pero también mecanismos masivos de destrucción. Eso demuestra algo fundamental. La inteligencia no garantiza humanidad. Por eso, el gran desafío contemporáneo no es únicamente producir más conocimiento, es formar mejores seres humanos. Y eso nos obliga a replantear profundamente nuestra manera de entender el progreso. ¿Qué significa realmente avanzar? ¿Tener más tecnología? ¿Tener más consumo? ¿Tener más velocidad? ¿O construir con sociedades más dignas, más conscientes y más humanas? Porque si el progreso no reduce el sufrimiento, entonces quizá no sea verdadero progreso. Después de tantos años de mi vida dedicados a la ciencia, he llegado a una conclusión que considero esencial. La ciencia no es un conjunto de respuestas definitivas, es una disciplina de la humildad. Nos recuerda constantemente lo poco que sabemos, nos obliga a corregirnos, nos enseña a convivir con la incertidumbre y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas para la sociedad. Aprender a pensar sin fanatismo, aprender a cuestionar sin odio, aprender a dialogar sin destruir, aprender a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Eso requiere madurez intelectual, pero también madurez humana. Hoy el Perú necesita profundamente esa madurez. Necesita una nueva relación con el conocimiento. Necesita recuperar el valor de la educación. Necesita comprender que el desarrollo verdadero no nace únicamente de la economía. Nace también de las ideas, de la cultura, de la capacidad de pensar colectivamente en el futuro. Y eso no requiere solamente grandes presupuestos, requiere visión, requiere liderazgo intelectual, requiere voluntad de transformación. Porque muchas veces los cambios más profundos no comienzan con enormes inversiones, comienzan con nuevas formas de pensar, con nuevas preguntas, con nuevas prioridades. A veces olvidamos algo esencial. Las grandes civilizaciones no fueron grandes únicamente por sus construcciones, fueron grandes por sus ideas, por su capacidad de imaginar el mundo de otra manera. Y el Perú posee una herencia histórica extraordinaria. Somos herederos de culturas capaces de desarrollar conocimientos avanzados sobre cultura, hidráulica, astronomía y organización social en condiciones extremadamente difíciles. A 200 kilómetros de Lima tenemos a Caral, que es cuna de civilización, 5.000 años de antigüedad. Está a la par con Egipto, con China, está a la par con la India, con Mesopotamia. Hay diferencias de 100, 200 años. Y Caral se desarrolló de manera independiente, sin tener relación con ninguna otra cultura. ¿Qué encontramos en Caral? Amortiguadores sísmicos. ¿Qué encontramos en Caral? Tecnología para curar caries en los dientes. ¿Qué más? Una tecnología de fluidos, Venturi, para poder transportar el calor por los diferentes edificios que tenía Caral. Lo experimentamos cuando fuimos el año pasado a ver esto. ¿Cuándo fue descubierto ese efecto en Europa? En 1779 descubrieron recién ese efecto. ¿Y dónde quedó todo ese conocimiento? Probablemente hubo cambios climáticos que afectaron a Caral, de acuerdo a lo que hemos investigado, o lo que hemos visto, lo que están investigando. Y también, digamos, las culturas que fueron posteriores a Caral, cuando viene la conquista, destruye ese conocimiento e ignora también ese conocimiento. Somos herederos de esa cultura, amigos. Sin embargo, muchas veces vivimos desconectados de esa memoria, como si hubiéramos perdido confianza en nuestra propia capacidad creadora. Todo pensamos que es el norte o Europa y no tenemos esa confianza de ver lo que hemos sido y de lo que podemos ser. Por eso considero que necesitamos recuperar no solo la memoria histórica, necesitamos recuperar la autoestima cultural. Necesitamos que nuestros jóvenes comprendan que el conocimiento también puede construirse desde el Perú, que la ciencia no pertenece exclusivamente a los países poderosos,
que pensar profundamente no tiene nacionalidad, que crear conocimiento también puede ser un acto de soberanía y que servir a las sociedades de la ciencia constituye una de las formas más nobles de patriotismo. Porque amar al país no consiste solamente en emocionarse con sus símbolos, consiste también en trabajar para reducir el sufrimiento de su gente, consiste en construir futuro, consiste en dejar mejores condiciones para quienes vendrán después. Eso debería ser el verdadero sentido de nuestra labor. Y aquí quisiera detenerme un instante en una reflexión profundamente personal. A lo largo de mi vida he conocido personas extraordinarias, científicos brillantes, artistas impresionantes, maestros, profesores inolvidables, pero también he comprendido algo esencial. El valor más grande de un ser humano no es solamente su inteligencia, es su capacidad de servir. Porque al final lo que verdaderamente transforma el mundo no es únicamente el conocimiento acumulado, es el conocimiento puesto al servicio de los demás. Y acá quiero abrir otro paréntesis para hablar sobre Abdul Salam. Abdul Salam, premio Nobel de Física pakistaní, él creó el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste para que los científicos del tercer mundo podamos trabajar en conjunto con los científicos del primer mundo. Él lo conocí, era un hombre, podría mirarnos a todos por encima del hombro, pero era el hombre más sencillo y humilde. Tenía un aviso en su oficina que decía que si no estaba su secretaria que pasemos a hablar con él de frente. O un aviso decía si queríamos ir a almorzar, esperemos a las 12:30, 10 minutos antes para que nos íbamos a ir juntos. Varias veces almorcé con él. Me regaló un libro que se llamaba 100 razones para ser un buen científico. Él era uno de los que escribía ese libro. Ahí entendí que la genialidad viene con la sencillez, con la humildad, y que la arrogancia viene con, digamos, con la mediocridad. Bueno, cierro paréntesis. El conocimiento puede servir a lo demás, dije, y quizá esa sea la gran misión de la ciencia del siglo XXI. No convertirse en una élite distante, sino recuperar plenamente su dimensión humana, ayudar a construir con sociedades más conscientes, más críticas, más solidarias, más libres, más capaces de prevenir el sufrimiento evitable, porque el sufrimiento inevitable ya es suficientemente duro. No necesitamos aumentar el dolor humano con ignorancia, indiferencia o improvisación. Permítame terminar con una idea que considero fundamental. La ciencia alcanza su verdadera grandeza cuando demuestra poder, no cuando demuestra poder, perdón, sino cuando demuestra humanidad, cuando evita una tragedia, cuando salva una vida, cuando despierta pensamiento, cuando ayuda a un joven a descubrir su capacidad de crear, cuando combate la oscuridad de la ignorancia, cuando nos enseña a convivir con más inteligencia y más dignidad, porque al final todo se resume a una pregunta esencial. ¿Para qué queremos saber? Si el conocimiento no reduce el sufrimiento, si no amplía la libertad, si no mejora la convivencia, si no fortalece la fraternidad, entonces habremos perdido el sentido más profundo de la ciencia. Que la ciencia no sea solamente acumulación de datos, que sea conciencia, que sea responsabilidad, que sea esperanza, que sea una herramienta para construir paz, pero no una paz ingenua, no una paz superficial, una paz construida sobre pensamiento crítico, sobre evidencia, sobre educación, sobre solidaridad, sobre la comprensión profunda de que compartimos un mismo destino humano y que ese destino dependerá en gran medida de lo que decidamos hacer con el conocimiento que hemos alcanzado. Que la ciencia no sea solamente lo que sabemos, que sea sobre todo lo que hacemos humanamente con lo que sabemos. Todos nosotros estamos en ese camino para lograr lo que he planteado. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Leandro. Realmente ha sido de excelencia su conferencia. Hemos visto la función de la ciencia y ahora pasamos a las preguntas o comentarios. Perdón. Ahorita le voy a dar el micro. Voy a hacer. Sí. Gracias a María del Carmen que ha... Muchas gracias. Doctor, realmente lo felicito
de verdad en mucho tiempo que escucho una conferencia que transmite su vivencia, la vivencia. O sea, no solamente es teorías, conocimientos, sino esa vivencia, ¿no? De nosotros también nos hemos criado en los Andes. Y como me gustó mucho cuando usted dijo, pues, que las montañas, pues, no son paisaje, pues, ¿no? Sino es parte de nosotros, es parte de nuestro ambiente, no tienen su vida. Y entre todos los aspectos que usted ha manifestado, por ejemplo, dice, la ciencia, realmente el valor de la ciencia, como dice, no es poder, sino es capaz de producir aspectos que ayuden a resolver problemas, el humanismo, y uno de ellos que pueda producir la paz. Entonces, en ese sentido, le pediría si nos puede nuevamente detallar en qué consiste realmente la paz, ¿no? Como dijo Gandhi, ¿no? La paz no es ausencia de guerra, pues no es más que eso, ¿no? Entonces, en ese sentido va la pregunta, apreciado. Gracias, ingeniero Carlos Valdivia. En realidad, yo reflexionaba sobre la paz cuando miraba en el mercado de mi barrio a una mujer de 82 años vendiendo, ¿no? Vendía con fuerza, con entereza, con decisión. Yo me preguntaba si ella tendría paz en su vida. Porque la paz no es solamente guerra, como usted lo ha dicho. La paz es un estado del ser humano, de bienestar, de satisfacción. Esa mujer se levanta a las 4 de la mañana para ir a comprar la mercancía que ese día va a vender. Luego llega ahí en la calle, se instala hasta las 7 de la noche. Yo me preguntaba, ¿tendrá paz? ¿No? Pues decimos, gana bien, pero ¿tendrá paz? Muchas veces nosotros vivimos, tenemos cosas y todas las situaciones y no tenemos paz porque nuestra vida es totalmente incompleta. El sistema y el consumo nos ha tragado y no miramos que el bienestar no está en eso, sino en otras cosas. Entonces, la paz, mientras no tengamos justicia social en nuestra sociedad, no va a haber paz. Y la ciencia tiene que ayudar en eso. Pero una ciencia realmente que mire nuestros antepasados, que seamos grandes, que con nuestros propios recursos, con nuestros propios, digamos, con nuestra propia cultura resolvamos los problemas. Si no, no lo vamos a lograr. Yo miro a China, por ejemplo, ¿no? Hace 40 años, ¿qué era China? ¿No? Y criticamos pues el comunismo. Bueno, nos meten a la cabeza, como he afirmado en mi charla, cómo maneja, cómo funciona la información. ¿Qué era China hace 40 años? ¿No? Ahora, ¿qué es China? ¿No? ¿Cómo han logrado eso? China mandó cientos de personas al extranjero, miles, y le dijeron a Deng Xiaoping, le dijeron, no van a regresar. Y Deng dijo, si se regresan de esos 10.000 que he mandado, 1.000 es suficiente. Y todos regresaron. Y ahora la gente de Occidente quiere irse a China, porque en sus países, como Estados Unidos, por ejemplo, les están poniendo muchas trabas, les reducen el presupuesto. Un loco está en el poder, obviamente, ¿no? No soy un loco solamente, es un vicioso, un pedófilo y todas las cosas que se han descubierto con los archivos de Einstein. Eso hay que decirlo con las cosas claras, ¿no? Esos científicos tienen probablemente una inteligencia 1.000 veces superior a ese hombre que gobierna ese país. ¿Pero qué quieren? Quieren trabajar para desarrollar sus ideas. Entonces le dice China, ¿quieren venir? Vente acá, tienes todo, casa, todo absolutamente te damos para que desarrolles tus ideas. ¿Por qué? Porque el mundo también ya se ha globalizado. Ya no es solamente un lugar, es algo muy diferente. Eso es un ejemplo de interesante, ¿no? Y criticamos, obviamente, ¿no? Perú va a ser como Venezuela, va a ser como Cuba, va a ser 60 años de bloqueo Cuba, Dios mío. Yo he estado en Cuba y he visto lo que han hecho los cubanos en ciencia. 5 vacunas, 5 vacunas. Nosotros no hemos hecho creo que ni media vacuna, ¿no? ¿Y qué más han hecho ellos? Por supuesto, no tienen, lo bloquearon en todo. Ahora se ha liberado un poco las cosas. Ahora el señor que está allá está queriendo bloquearlo para destruir el sistema. Entonces, si es tan malo el sistema como dicen, dejémoslo que solo se caigan. ¿Para qué le hacemos cosas? Que solo se caigan. Yo miro a China y me quedo impresionado realmente. Porque a veces en la universidad, cuando hablábamos de estas cosas, había gente que eran radicales, ¿no?
Hablábamos a veces de que una sociedad que pensaban en otro tipo de mentalidad, debe de acogerse a cambios en la ciencia, en la historia. No, cualquiera que así es ser un revisionista, no puede ser. ¿Qué dirían ahora, no? Se caerían de espaldas. Esa es la verdad. Entonces nosotros no podemos ser dogmáticos. La ciencia tiene que guiarnos en nuestro camino y en nuestro conocimiento. Desgraciadamente, en la anterior elección y en esta, no he escuchado a esos 32 candidatos a nadie hablar de ciencia. A nadie. Y ahora quedan dos. Bueno, pues, como alguien dijo, entre la baba y el moco hay que elegir. Eso es lo que dijeron, ¿no? Y es decir, si no pensamos de esa manera y no hacemos una reingeniería de ese pensamiento en la verdad, cómo tenemos que trabajar en nuestro país para reconstruir la ciencia, estamos mal. Imagínense, les he hablado de que los antiguos peruanos se habían hecho con amortiguadores sísmicos. No solamente hicieron eso, hicieron una serie de reforzamientos en sus paredes. Nosotros hemos hecho un proyecto reforzamiento de viviendas de adobe el año 98, que es exactamente lo que hicieron en Caral. Y esos amortiguadores sísmicos, ahora ahí lo estamos haciendo de otra manera, pero ellos ya lo habían hecho en esa época y ahora estamos tratando de replicarlos. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Qué sacamos? Yo siempre discuto con Modesto sobre este tema. Sacamos a un brillante científico de MIT, que es peruano, que estudió conmigo incluso en la academia. Es un hombre brillante que trabaja en eso de las supercuerdas. Excelente teoría, pero traigámoslos acá, ¿qué va a hacer? Acá tenemos problemas bien importantes que la ciencia puede resolver. Entonces yo no puedo tener ese como un paradigma, tengo que buscar otro que sea como un paradigma. Y seguir el ejemplo de China, por ejemplo, ¿no? Cómo han logrado hacer cosas impresionantes realmente en 40 años. Y yo creo que nosotros también somos capaces de eso. Somos un país rico. Lamentablemente el problema somos nosotros mismos. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya. Muy bien. Gracias. Doctor Leandro, ha sido excelente su conferencia y agradecidos infinitamente. Gracias, Lucho. Nos vamos. Somos hermanos.